Existe un mapa que el gobierno de los Estados Unidos no quiere que superpongas. Si tomas el mapa de los sistemas de cuevas más extensos de Norteamérica y colocas encima el mapa de las desapariciones misteriosas en parques nacionales, la coincidencia es casi matemática, una superposición perfecta teñida de sangre. Durante décadas, el Servicio de Parques Nacionales ha mantenido una política de silencio absoluto sobre las personas que se desvanecen en sus bosques sin dejar rastro. No hay listas oficiales, no hay bases de datos públicas y lo más inquietante, no hay explicaciones lógicas para cómo niños de 3 años recorren distancias imposibles o cómo excursionistas experimentados se evaporan en senderos concurridos. Pero en 2025 y lo que va de 2026, algo ha cambiado. Los excursionistas han empezado a grabar. Y lo que están captando en las sombras de los montes Apalaches no son osos ni pumas. Son figuras pálidas, humanoides, que se mueven con una geometría anatómica imposible. El epicentro de este horror moderno son las grandes montañas humeantes, Great Smoky Mountains, una vasta extensión de naturaleza salvaje que se extiende entre Carolina del Norte y Tennessee. Aquí, la leyenda del crawler o rastrero ha dejado de ser folclore para convertirse en un informe de campo. Se les describe como seres de más de 2 metros de altura, con piel blanca translúcida, extremidades desproporcionadamente largas y ojos que reflejan la luz como los de un animal nocturno. A diferencia del Bigfoot, estas criaturas no parecen simios, parecen humanos devolucionados, adaptados a la oscuridad perpetua de las cavernas profundas. La teoría que circula en los foros de criptozoología y que el gobierno se esfuerza en desacreditar es aterradora por su simplicidad. No son alienígenas, son una rama divergente de la humanidad que nunca salió de las cuevas y ahora, por alguna razón, están subiendo a la superficie para cazar. El caso histórico que cimenta esta conspiración ocurrió el 14 de junio de 1969. Dennis Martin, un niño de 6 años, jugaba al escondite con sus hermanos y primos en Spence Field, dentro del Parque Nacional Great Smoky Mountains. A las 4:30 de la tarde, Dennis se ocultó detrás de un arbusto. Nunca más se le volvió a ver. Lo que hace que este caso sea la piedra angular del misterio no es la desaparición en sí, sino lo que sucedió minutos después. La familia Key, que estaba a varios kilómetros de distancia, escuchó un grito espeluznante, inhumano, que heló la sangre de todos los presentes. Poco después, Harold Key vio una figura oscura y furtiva moviéndose entre los árboles, cargando algo sobre su hombro. El FBI, las Fuerzas Especiales, Boinas Verdes y la Guardia Nacional desplegaron una búsqueda masiva, pero el archivo del caso Dennis Martin sigue clasificado y lleno de inconsistencias. ¿Qué vieron realmente los Boinas Verdes en esos bosques? ¿Por qué el padre de Dennis fue presionado para no hablar sobre los hombres salvajes? La estructura geológica de los Apalaches es clave para entender esta amenaza. Bajo la superficie serena del bosque se encuentra el sistema de cuevas más largo del mundo conocido, Mammoth Cave, en Kentucky, con más de 640 kilómetros explorados. Pero los geólogos admiten que esto es solo una fracción de la realidad. Se estima que existen miles de kilómetros de túneles inexplorados que conectan estados enteros por debajo de la tierra. Es en este laberinto abisal donde supuestamente habitan los crawlers. La biología de estas criaturas, según los avistamientos recientes recopilados por investigadores independientes, sugiere una adaptación extrema a la vida subterránea. Piel sin pigmentación por la falta de sol, atrofia muscular en el torso, pero fuerza extrema en las extremidades para escalar paredes de roca y una capacidad de ecolocalización que les permite cazar en la oscuridad total. En octubre de 2025,
Un grupo de espeleólogos aficionados en Virginia Occidental subió un video a una plataforma de streaming que fue borrado a las pocas horas, alegando violación de términos de servicio. El metraje, recuperado y circulando ahora en la Dark Web, muestra al grupo adentrándose en una cueva no cartografiada cerca del Bosque Nacional Monongahela. En el minuto 18, la luz de una linterna ilumina una grieta en la pared superior. Allí, agazapada y observando con una quietud antinatural, se ve una figura pálida, casi esquelética, con ojos negros y vacíos. No hay pánico inmediato, solo confusión, pero cuando la criatura emite un sonido, un chasquido gutural similar al de un insecto gigante, el caos se desata. El video termina con la cámara cayendo al suelo y captando el sonido de algo húmedo siendo arrastrado hacia la oscuridad. Este tipo de evidencia, aunque anecdótica, se acumula con una frecuencia alarmante. La conexión con el proyecto Missing 4 Zone, liderado por el ex detective David Paulides, es ineludible. Paulides ha documentado miles de casos que siguen patrones idénticos: desapariciones cerca de granito o agua, cambios climáticos repentinos que borran el rastro de los perros de búsqueda y, cuando se encuentran los cuerpos, si es que se encuentran, aparecen en lugares inaccesibles o sin zapatos ni ropa. La hipotermia paradójica explica el desnudismo, dicen los forenses, pero no explica por qué un niño pequeño aparecería a 12 kilómetros de distancia y 600 metros de elevación en cuestión de horas. Los teóricos sugieren que los crawlers utilizan el sistema de cuevas como una red de transporte rápido, moviéndose bajo tierra para aparecer y desaparecer a voluntad, burlando cualquier búsqueda terrestre convencional. El bosque no es plano, tiene profundidad, y es ahí donde reside el peligro. El horror se intensifica cuando analizamos la respuesta, o la falta de ella, de las autoridades. El Servicio de Parques Nacionales gestiona más de 34 millones de hectáreas de tierra, pero se niega rotundamente a mantener un registro centralizado de personas desaparecidas dentro de sus dominios. Cuando se les presiona, citan la falta de presupuesto o jurisdicciones complejas. Sin embargo, los investigadores señalan que esta opacidad es deliberada. Admitir que hay depredadores desconocidos cazando en los parques más visitados de América provocaría un colapso en el turismo y un pánico nacional. Es más rentable clasificar las muertes como caídas accidentales, ataques de osos o exposición a los elementos que reconocer que algo antiguo y hambriento comparte el territorio con nosotros. Recientemente, en enero de 2026, un guardabosques retirado rompió el silencio en un foro anónimo. Utilizando el seudónimo Rangerin, describió protocolos no escritos para lidiar con fauna anómala. Según su testimonio, se instruye al personal para que evite ciertas áreas profundas de los bosques de los Apalaches después del anochecer y para que ignoren reportes de gritos que suenan como mujeres llorando si no hay confirmación visual. Los crawlers, según el folclore y ahora según estos testimonios modernos, son mimetistas expertos. Pueden imitar sonidos humanos, llantos de bebés o voces de ayuda para atraer a sus presas hacia la espesura. Esta táctica de caza, evolutivamente brillante, convierte la empatía humana en una trampa mortal. Si escuchas a alguien pedir ayuda en lo profundo del bosque y no ves a nadie, la regla de supervivencia número 1 es: no vayas. Corre en dirección contraria. La tecnología moderna, lejos de disipar el misterio, lo ha hecho más aterrador. Las cámaras de caza, trail cams, activadas por movimiento, han capturado imágenes que desafían toda explicación. Figuras que se arrastran a velocidades imposibles, extremidades que se doblan hacia atrás, rostros que parecen máscaras de piel estirada. Muchas de estas imágenes son descartadas como fallos de compresión o pareidolias, pero el volumen de reportes consistentes en la región de los Apalaches sugiere un patrón biológico real. Estamos ante una especie que ha coevolucionado con nosotros, manteniéndose en los márgenes de nuestra percepción, alimentándose de los rezagados, de los solitarios, de los que se atreven a salir del sendero marcado. Y ahora, parece que se están volviendo más audaces.
¿O es simplemente que somos más y estamos invadiendo su último refugio? Para comprender la verdadera naturaleza de lo que acecha en la oscuridad de los Apalaches, debemos escuchar a quienes habitaron estas tierras mucho antes de que el Servicio de Parques Nacionales trazara sus fronteras. La nación Cherokee, guardiana ancestral de estas montañas, tiene historias orales que preceden a la colonización europea por siglos. Hablan de los Moon-Eyed People, la gente de ojos de luna, una raza de seres humanoides, pálidos, de baja estatura y completamente nocturnos, que vivían en las zonas altas y en las cuevas profundas. Según la leyenda, estos seres no toleraban la luz del sol y tenían ojos enormes y sensibles que brillaban en la oscuridad. Fueron expulsados hacia el oeste o hacia abajo, hacia el inframundo, por los propios Cherokee. Lo que la historia moderna descarta como mitología, los investigadores de lo paranormal lo interpretan ahora como un registro histórico de una especie competidora. Los Crawlers no son demonios ni extraterrestres, son los descendientes biológicos de aquellos Moon-Eyed People, obligados a evolucionar en la oscuridad absoluta de las cavernas de piedra caliza, perdiendo su pigmentación, alargando sus extremidades para escalar y desarrollando una visión nocturna perfecta. Esta conexión histórica se vuelve aún más perturbadora cuando analizamos la geografía física de la región. Los montes Apalaches son una de las cadenas montañosas más antiguas del planeta. Sus sistemas de cuevas no son simples agujeros en la tierra, son ciudades subterráneas naturales. El sistema de Mammoth Cave en Kentucky es solo la entrada más famosa. Se sabe que existen conexiones subterráneas que podrían permitir a una población entera moverse desde Virginia Occidental hasta Tennessee sin ver jamás la luz del sol. La teoría de la tierra hueca suena absurda a escala planetaria, pero a escala local, en los Apalaches, es una realidad geológica. Si una población de homínidos divergentes se retiró a estas profundidades hace milenios, habrían desarrollado características físicas consistentes con los avistamientos actuales: piel blanca translúcida, albinismo obligado, extremidades largas y delgadas, adaptación para la escalada en grietas y una dieta carnívora oportunista. El fenómeno de los Crawlers también se cruza con una realidad moderna inquietante: la despoblación rural y el aislamiento. En vastas áreas de Kentucky, Virginia Occidental y Ohio, hay comunidades enteras que han quedado aisladas por el colapso económico y la geografía. En estos márgenes de la civilización, donde la ley apenas llega, los relatos de cosas que salen de las minas abandonadas son comunes. Los lugareños no hablan de esto con forasteros. Existe un código de silencio, una mezcla de miedo al ridículo y miedo real a lo que vive en el bosque. Pero los mineros de carbón retirados a menudo cuentan historias, después de varios tragos, sobre golpes en las paredes de los túneles profundos, sobre herramientas que desaparecen y sobre ojos que brillan donde no debería haber nadie. La infraestructura abandonada de la minería del carbón podría haber proporcionado a estas criaturas una red de autopistas para expandir su territorio de caza más cerca de la superficie y más cerca de nosotros. La hipótesis más aterradora, sin embargo, no es biológica, sino antropológica. Existe una facción dentro de la comunidad de investigación que sugiere que los Crawlers no son una especie separada, sino seres humanos ferales. La teoría de la gente feral en los parques nacionales postula que existen clanes de seres humanos que han revertido a un estado salvaje, viviendo en lo profundo de los bosques nacionales, practicando el canibalismo y la endogamia extrema. Esta teoría se alimenta de historias históricas como la del clan Sawney Bean en Escocia, pero adaptada a la inmensidad salvaje de América del Norte. Si un grupo de personas desaparece en el bosque, ¿mueren todos? ¿O algunos sobreviven, se adaptan y con el paso de las generaciones pierden su humanidad? La deformidad física observada en los Crawlers, extremidades torcidas, movimiento cuadrúpedo, podría ser el resultado de generaciones de incesto y desnutrición, creando una subespecie humana grotesca. El gobierno de los Estados Unidos
Específicamente el Departamento del Interior tiene jurisdicción federal sobre estas tierras. La negativa a investigar a fondo las desapariciones podría no ser incompetencia, sino contención. Si se hiciera público que hay comunidades de caníbales endogámicos viviendo en los parques nacionales más queridos de América, la crisis social sería inimaginable. Imaginemos el impacto económico. Nadie iría a acampar. La industria del turismo al aire libre, que mueve miles de millones de dólares, colapsaría. Por lo tanto, es más fácil etiquetar una desaparición como ataque de animal desconocido o caída fatal que enviar un equipo SWAT a barrer cuevas y encontrar una colonia humana degenerada. Los informes de excursionistas que encuentran escaleras en medio del bosque, estructuras que no llevan a ninguna parte, limpias y fuera de lugar, a menudo se asocian con estas zonas. ¿Son marcadores territoriales? ¿Son restos de casas olvidadas donde ahora habitan estos seres? La inteligencia de estas criaturas es lo que las hace verdaderamente peligrosas. No son animales instintivos, muestran capacidad de resolución de problemas. Los reportes indican que prueban las puertas de las cabañas, que saben cómo abrir cerrojos simples y, lo más escalofriante, que entienden el concepto de cebo. Se han encontrado tiendas de campaña rasgadas desde abajo, como si algo hubiera emergido de la tierra misma. Se han reportado casos de cazadores experimentados que, al revisar sus cámaras de rastro, ven que han sido seguidos durante horas por algo que se mantenía siempre a su espalda, justo fuera de su campo de visión. Esto denota una comprensión de la psicología humana y de nuestros puntos ciegos. No nos están evitando, nos están pastoreando. Y cuando un depredador es inteligente, la presa tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir una vez que ha sido elegida. El efecto Oz es un fenómeno reportado casi universalmente por quienes han sobrevivido a un encuentro cercano en los Apalaches. Se describe como un silencio repentino y absoluto. Los pájaros dejan de cantar, los insectos callan, el viento parece detenerse. Es como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante la presencia de un depredador supremo. Este silencio es a menudo el único aviso que tiene la víctima. En noviembre de 2025, un cazador de ciervos en el Bosque Nacional Daniel Boone experimentó esto. Estaba en su puesto elevado, un tree stand, a 5 metros del suelo. De repente, el bosque se quedó mudo. No era el silencio de la noche, era un vacío acústico. Entonces, escuchó el sonido de hojas crujiendo, pero no con el ritmo rítmico de un ciervo de 4 patas, ni con el paso pesado de un oso. Era un movimiento arrastrado, errático. Arrastrar, pausa, arrastrar, pausa. Activó su visor térmico. Lo que vio desafió toda lógica cinegética. Una figura de color blanca, alargada y delgada, estaba abrazada al tronco de un árbol vecino a la misma altura que él. No estaba en el suelo, estaba en el árbol, observándolo. La criatura no tenía pelo y su temperatura corporal era extrañamente baja, apenas destacando contra el fondo frío de la noche. Tenía extremidades que parecían tener demasiadas articulaciones, permitiéndole envolverse alrededor del tronco como una araña. Pero lo peor fue la cara. Cuando la criatura giró la cabeza hacia el cazador, el visor térmico mostró 2 puntos fríos donde deberían estar los ojos. No irradiaban calor, eran pozos vacíos. El cazador, un veterano de guerra, describió sentir un miedo primitivo, un terror que no venía de su cerebro racional, sino de su ADN. Sabía que estaba siendo evaluado como comida. El encuentro terminó cuando el cazador disparó su rifle al aire, rompiendo el trance. La criatura no huyó corriendo, se dejó caer. Cayó 5 metros en silencio absoluto y se movió a 4 patas a una velocidad inhumana, desapareciendo en la maleza en segundos. El cazador no bajó del árbol hasta que salió el sol. Cuando bajó, encontró marcas de garras en la corteza del árbol donde había estado la cosa. Eran profundas, de 5 dedos, pero con una separación antinatural entre ellos.
Este testimonio se suma a cientos de otros que describen la capacidad de estas cosas para moverse en el eje vertical, tan bien como en el horizontal. Si piensas que estás seguro subiendo a un árbol o encerrándote en un segundo piso, estás equivocado. Para un crawler, la altura no es un obstáculo, es su terreno de caza natural. Y lo más inquietante, nunca andan solos. Si ves a uno, es porque los otros dos ya te han flanqueado. El aspecto más perturbador de los crawlers no es su apariencia, sino su capacidad de mimetismo acústico. Los supervivientes de encuentros cercanos en los bosques profundos de Tennessee y Kentucky reportan un fenómeno escalofriante: escuchar voces familiares llamándolos desde la oscuridad. No son gritos genéricos de auxilio, son imitaciones precisas de la voz de un ser querido, a menudo un niño o una pareja, repitiendo frases cortas y urgentes como «ayúdame», «aquí» o simplemente el nombre de la víctima. Este rasgo sugiere una inteligencia depredadora sofisticada, diseñada para explotar el instinto humano de protección y curiosidad. La biología evolutiva nos dice que los depredadores que cazan presas inteligentes desarrollan señuelos complejos. Si un puma usa el sigilo, un crawler usa la empatía. Un caso reciente en el Bosque Nacional Pisgah ilustra este horror. Un grupo de campistas experimentados escuchó, a las 2 de la mañana, el llanto inconfundible de un bebé a unos 100 metros de su campamento. La lógica dictaba que era imposible que un bebé estuviera solo en medio del bosque a esa hora y con temperaturas bajo cero. Sin embargo, el instinto de 2 de los hombres fue salir a investigar. Armados con linternas y un rifle, se adentraron en la espesura. El llanto se movía. Cada vez que se acercaban, el sonido retrocedía unos 50 metros, manteniéndose siempre justo fuera del alcance de la luz. Cuando finalmente decidieron regresar, al darse cuenta de la trampa, escucharon una risa gutural, seca y mecánica, que provenía de arriba, de las copas de los árboles. No era una risa humana, era una imitación de la risa, ejecutada por algo que no entendía el humor, solo el sonido. Este mimetismo se extiende a los animales. Se han reportado crawlers emitiendo sonidos de pavos heridos o coyotes en celo para atraer a cazadores. La implicación es aterradora. Estas criaturas nos han estado estudiando durante mucho tiempo. Conocen nuestros sonidos, nuestras debilidades y nuestras respuestas automáticas. La leyenda de los skinwalkers en la cultura navajo habla de brujos que pueden transformarse en animales, pero la versión de los apalaches es más biológica y menos mística. No es magia, es adaptación evolutiva. Un depredador que puede sonar como tu hijo perdido es el depredador definitivo para el ser humano. La geografía de los apalaches ofrece el escondite perfecto, las minas de carbón abandonadas. Hay miles de entradas de minas olvidadas, pozos de ventilación y túneles de drenaje que perforan las montañas como un queso suizo. Estos lugares, peligrosos e inestables para los humanos, son autopistas subterráneas para criaturas adaptadas a la oscuridad y a espacios confinados. Los exploradores urbanos que se aventuran en estas minas a menudo reportan sensaciones de ser observados, olores a amoníaco y azufre, asociados con excrementos de depredadores o descomposición, y hallazgos de huesos de animales grandes, ciervos, osos, arrastrados a profundidades donde ningún animal de superficie llevaría a su presa. En 2024, un equipo de inspección de minas en Virginia Occidental desapareció mientras evaluaba la estabilidad de un túnel cerrado desde 1970. Lo único que se recuperó fue una cámara GoPro del casco del ingeniero jefe. El video final muestra al equipo caminando por un túnel inundado hasta la cintura. De repente, el agua comienza a agitarse violentamente. Las luces de los cascos iluminan figuras pálidas emergiendo del agua negra, no nadando, sino arrastrándose por el fondo y las paredes con movimientos espasmódicos. El audio
es una cacofonía de gritos y chapoteos, seguido por el sonido de huesos rompiéndose y un silencio repentino, roto solo por el goteo del agua. El informe oficial atribuyó las muertes a un colapso del techo y ahogamiento, pero el cuerpo del ingeniero nunca fue encontrado, a pesar de que el túnel estaba sellado. La teoría de que el gobierno utiliza estas minas para algo más siniestro también cobra fuerza. Son los crawlers, experimentos genéticos fallidos de la Guerra Fría, desechados en los sistemas de cuevas para que murieran, pero que en cambio prosperaron. La proximidad de muchas de estas desapariciones a bases militares secretas y laboratorios subterráneos, como los de Oak Ridge, donde se enriqueció uranio para el proyecto Manhattan, alimenta la especulación. Si estas criaturas son mutaciones provocadas por radiación o ingeniería genética, explicaría por qué el gobierno se esfuerza tanto en encubrir su existencia y desacreditar a los testigos. No son solo monstruos, son responsabilidad federal. La evidencia física, aunque escasa, existe. Huellas. No huellas de pies humanos ni de osos. Huellas largas, de unos 40 centímetros, con dedos desproporcionadamente largos y garras que se clavan profundamente en el barro. A menudo se encuentran en patrones que sugieren un movimiento cuadrúpedo, pero con la anatomía de un bípedo forzado a andar a gatas. Los biólogos que han examinado moldes de estas huellas admiten, off the record, que la morfología no corresponde a ningún animal conocido en Norteamérica. El arco del pie es plano, flexible, diseñado para agarrar rocas y troncos, más parecido a la mano de un primate que al pie de un humano. Además de las huellas, están los nidos, estructuras toscas hechas de ramas rotas, huesos y barro, encontradas en lo profundo de cuevas o en barrancos inaccesibles. Estos nidos no tienen la simetría de los de un pájaro o un roedor. Son caóticos, grandes y huelen a muerte. Dentro de ellos se han encontrado restos de ropa moderna, mochilas rasgadas y en algunos casos reportados por fuentes anónimas del servicio de parques, dientes humanos. Estos hallazgos son rápidamente limpiados por equipos de riesgo biológico que llegan en helicópteros sin marcas, dejando la zona esterilizada y acordonada bajo la excusa de brotes de antivirus o moho tóxico. La resistencia de estas criaturas al daño físico es otro punto de debate. Los pocos reportes de disparos contra crawlers indican que son increíblemente difíciles de matar. Su falta de órganos vitales grandes y expuestos, su piel gruesa y gomosa, y su sistema nervioso aparentemente descentralizado, o al menos una tolerancia al dolor extrema, les permite sobrevivir a impactos que detendrían a un hombre. Un guardabosques describió haber vaciado un cargador de calibre 45 en una de estas cosas a corta distancia. La criatura chilló, sangró un líquido oscuro y viscoso, pero no cayó. En cambio, trepó por un acantilado vertical de 10 metros en segundos y desapareció. Esto sugiere una fisiología robusta, quizás reforzada por una densidad ósea superior o una capacidad de coagulación rápida. Estamos tratando con un depredador alfa biológicamente superior en su entorno. La evidencia final y más perturbadora no se encuentra en las cuevas profundas ni en los bosques oscuros, sino en los mapas oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Si superpones el mapa de las desapariciones misteriosas de David Paulides, Missing 411, con el mapa de los sistemas de cuevas más extensos de Norteamérica, la coincidencia es casi del 100%. Los puntos calientes de desapariciones, donde las personas se desvanecen sin dejar rastro y los perros de búsqueda pierden el olor instantáneamente, se alinean perfectamente con las entradas conocidas a estos mundos subterráneos. Esto sugiere que los depredadores no están vagando al azar. Están utilizando una red de túneles y pasajes naturales para moverse bajo nuestros pies, emergiendo solo para cazar y arrastrar a sus víctimas de vuelta a la oscuridad. El Servicio de Parques Nacionales se niega rotundamente a mantener una base de datos pública de personas desaparecidas en sus terrenos, alegando falta de jurisdicción o recursos.
Sin embargo, los investigadores independientes han documentado miles de casos que siguen patrones idénticos. Niños que desaparecen en segundos mientras sus padres miran hacia otro lado. Excursionistas experimentados que se separan del grupo por un momento y nunca regresan. Y cuerpos encontrados meses después en lugares inaccesibles, sin zapatos y con la ropa intacta, pero el cuerpo extrañamente descompuesto o momificado. La negativa del gobierno a reconocer este patrón no es incompetencia, es contención. Admitir que hay depredadores desconocidos cazando en los parques más visitados de América provocaría un pánico nacional y el colapso de la industria del turismo al aire libre. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué están protegiendo realmente? ¿Es solo la economía del turismo o hay algo más? Algunos teóricos sugieren que el gobierno conoce la existencia de estas criaturas desde hace décadas, quizás desde la época de la minería del carbón a gran escala, y ha llegado a una especie de acuerdo tácito, mantener a la gente alejada de ciertas áreas, encubrir los ataques como accidentes y permitir que la naturaleza siga su curso brutal. Si esto es cierto, cada vez que entras en un parque nacional, estás entrando en un coto de caza donde tú no eres el depredador, sino la presa. Y las señales de advertencia, no salir del sendero, no alimentar a los animales, adquieren un significado mucho más siniestro. Los montes Apalaches son una de las cadenas montañosas más antiguas del planeta. Han visto nacer y morir civilizaciones enteras mucho antes de que nosotros llegáramos. Es arrogante pensar que conocemos todos sus secretos. Los crawlers, ya sean una especie antigua, una mutación humana o algo que desafía nuestra comprensión biológica, son una realidad para quienes los han visto y sobrevivido. La próxima vez que sientas que te observan en el bosque, que el silencio cae de repente y que los pelos de tu nuca se erizan, no lo ignores. No es tu imaginación. Es tu instinto de supervivencia gritándote que estás siendo cazado. El gobierno puede seguir negando la existencia de estos seres, borrando videos y desacreditando a los testigos, pero la verdad tiene una forma de salir a la luz, especialmente cuando esa verdad tiene garras y hambre. Si decides adentrarte en los bosques profundos de América, lleva algo más que una cámara. Lleva respeto por lo desconocido y, sobre todo, nunca, bajo ninguna circunstancia, respondas a una voz familiar que te llama desde la oscuridad. Porque esa voz no es humana, y si la sigues, te convertirás en otra estadística en un mapa que nadie quiere que veas. Esto ha sido Registro de lo Prohibido. Si valoras tu cordura, no busques lo que no quieres encontrar. Suscríbete si te atreves a seguir explorando los límites de la realidad. Hasta la próxima oscuridad.